Muy buenos días a todos. Soy Marisol Sumaeta desde Cusco, Perú. Un gusto participar del Congreso Iberoamericano de Flamenco. Muchas gracias a Ruth Sea por la invitación. Mi ponencia se llama Periferias del Flamenco, Mestizajes e Influencias. El paso de la historia del flamenco ha recorrido los 4 continentes. Su huella dejó marcas en innumerables danzas, producto del encuentro de sentires, movimientos y ritmos. Un fenómeno dancístico universal que impregnó e inspiró desde sus orígenes y lo sigue haciendo hoy. Exploraremos en su formación, producto de un intenso mestizaje entre Europa, Asia y África, y ahondaremos en las danzas de ida y vuelta y otros elementos que lo relacionan con América y con el Perú. La historia del flamenco es apasionante y con mucha alegría les comparto algunas de las ideas que se tejen dentro mío cuando danzo esta hermosísima danza y también cuando estudio su historia. ¿Por qué periferias? No vamos a hablar del flamenco puro o la idea que se tiene del flamenco puro. Vamos a hablar de sus mestizajes, de todo lo que rodea el flamenco y no es flamenco, pero forma parte de él. También de sus influencias, aquello que dejó en otras danzas el flamenco. Bueno, probablemente para un congreso iberoamericano hacer esta diferencia puede ser que no sea tan importante, pero siento que en mi país la diferencia entre flamenco y danzas españolas no es popularmente conocida. El flamenco no son las danzas españolas. Las danzas españolas son sus danzas tradicionales, pero el flamenco ni los mismos españoles la consideran una danza española porque proviene de muchas más influencias. Entonces, ese es el terreno, en la periferia en la que quisiera explorar. El flamenco nace del propio pueblo. Bueno, ese es algo sumamente importante porque a veces pensamos o he recibido muchos comentarios del flamenco como una danza alienante y a veces he visto danzar el flamenco de esa manera. El flamenco es pueblo, es carne, es sudor, lágrima y su llegada a América y su danza a América tiene que ver con una historia similar, ¿no? Una historia de migraciones fuertes, de situaciones complejas. No es esa idea de la danza elitizante que quiere invadir, igual que lo hicieron los españoles cuando tomaron el Tahuantinsuyo. La danza viene con otro tenor y vamos a conocer un poquito más de su historia. Bueno, aquí está la primera idea que se me viene cuando pienso en el flamenco cada vez que intento entender su historia, ¿no? Todos tenemos muy claro que Andalucía es la cuna del flamenco. En el plano de arriba podemos ver el plano de la península ibérica y marcado de rojo, Andalucía, ¿no? Ninguna sociedad se forma sin mestizajes y la misma sociedad de Andalucía es mezcla de una historia muy rica, ¿no? El producto de la mezcla de la cultura fenicia, la cartaginesa, la griega, la romana, la árabe y la judía. Para que Andalucía tenga toda esta mezcla, pues tuvieron que pasar muchísimos años y su particular ubicación en el mundo hace que esta ciudad tenga un carácter universal, ¿no? No solo ser un centro energético, sino también su ubicación geográfica, tan simple como esa. Podemos ver en el mapamundi de abajo cómo Andalucía se encuentra en la puntita de Europa, justo muy cerca al África, en la puntita de Europa, justo muy cerca al Atlántico para viajar hacia América y en el mar Mediterráneo, muy cerca al Asia. Entonces, su ubicación geográfica es determinante para entender esta danza no como propia de un solo continente, sino como una especie de fenómeno universal en la que muchos sentires se agruparon y que, claro, es patrimonio de España, pero también del mundo. Las principales migraciones que hicieron la cuna del flamenco fueron migraciones de judíos desde Europa, árabes desde Asia y el África, y gitanos desde Europa y el Asia.
Y entonces vamos a conocer aquí un poquito este tema de los judíos, ¿no? Cómo se relacionan los judíos con la historia del flamenco. Hay muchas, hasta ahora hay mucha controversia en relación a qué significa la palabra flamenco. Hay de todo. Pero una de las principales acepciones que se le tiene es que es natural de Flandes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda Flandes, no? Aquí en este mapa antiguo de la época medieval podemos ver marcado en verde Flandes, que es al norte de Francia, en Bélgica, no tan distante de España, pero digamos que un poco, ¿no? En Flandes había una gran población de judíos y se habla de que justamente estos cantos sinagogales o de las sinagogas de los judíos fueron una de los orígenes del flamenco. Inclusive se habla de que a esos cantos se les llamaba flamencos, ¿no? Aquí está, les voy a leer un poquito del Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de Blas Vega y Manuel Ríos, de 1988. Él dice, cuando se refiere a la palabra flamencos, dice, natural de Flandes. En España se aplicó a persona de tez encarnada por tomarse el flamenco como prototipo de los pueblos nórdicos. De aquí la aplicación a la palmidema por el color de la piel misma. De aquí probablemente también la aplicación a las mujeres de tez rosada. De donde luego gallardo, de buena presencia, y después de aspecto provocante, de aire agitanado. 1870, finalmente aplicado a un conjunto de formas de expresión especialmente arraigadas en Andalucía y en concreto a un género de composiciones musicales de especiales características. Entonces se habla pues de cantes, de tipos de piel, de influencias, pero también de migraciones, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo, aquí podemos ver cómo el cante jondo tiene esta influencia en los cantes sinagogales. Les voy a poner un poquito de un cante sinagogal para que vayamos reconociendo estas influencias. Se inventó Muy bien, indudable relación con el cante jondo, ¿no? Bueno, no solamente fueron los judíos, ¿no? Imagínense, esto es Europa en el medioevo, sus rutas comerciales, siglo XI, siglo XII, donde podemos ver todas las rutas comerciales, bueno, muchas de las rutas comerciales que se daban y el gran movimiento que existía en torno al mar Mediterráneo, ¿no? En el mapa de arriba vemos cómo Asia, Europa y África, el norte de África, estaban en absoluta comunicación a partir del comercio de cuero, trigo, armas, vino, sal, metales, miel, tejidos, especias, ¿no? Entonces, este comercio no es ajeno a la danza. El ser humano camina danzando, ¿no? Hace negocios y a la vez comparte su música, comparte su danza. Entonces, un poco
todas estas migraciones, estos movimientos que se dieron, llevaron al flamenco, a la existencia del flamenco. Acá vemos en el mapa de abajo cómo hasta Japón, hasta la China, pasando por la India, Arabia, todo el África, todo era una gran conexión, ¿no? Esta idea de los 5 continentes o de dividirnos en países, en continentes, pues es una idea abstracta porque en verdad el ser humano siempre ha buscado esta comunicación y este intercambio, ¿no? Tiempos de migraciones, de caravanas, de ir a pie, tiempos en los que la cultura se manifestaba en una noche de encuentros con música y con danza de diferentes culturas, en un camino. Particular tiempo el de la formación. Esto es antes del flamenco, ¿no? Yo les estoy contando una historia antes de que existiera lo que llamamos flamenco. Flamenco recién se denomina en el siglo XIX. Ahorita estamos en el siglo XII, pero sin duda todo este movimiento es lo que lo conformó. Bueno, el primer grupo ya sabemos, los de Flandes, los de canto sinagogal. El segundo grupo importante para comprender el flamenco son los árabes, ¿no? En el mapa de arriba podemos ver cómo fue la invasión de los musulmanes o de los árabes, toda esta zona del mar Mediterráneo, ¿no? Fue un tema más amplio, pero que llegó a abarcar justamente la península ibérica, que en ese tiempo se llamó Al-Andalus, como Andalucía, ¿no? Al-Andalus, hasta el nombre, tiene una fuerte influencia árabe. Entonces, es difícil entender al flamenco como una danza netamente europea, pues porque la influencia de Asia y del norte de África a partir de los musulmanes fue absolutamente radical. Los árabes estuvieron en la península ibérica, o los musulmanes, 8 siglos, nada menos, desde 1711 a 1492, el año que Colón viaja a América, en un acto de marcar su presencia, imagino cuando encuentro este dato, ¿no? Los árabes no solamente fueron árabes, fueron musulmanes, una religión, ¿no? Principalmente árabes, pero también sirios y bereberes. Esta religión ya se había expandido a todo el norte del África y entonces es por ese lado que entran hacia América. Como pueden ver en el mapa de abajo, en esas flechas, es del África, o sea, de la puntita está del África hacia el norte, que entran los musulmanes y toman toda la parte sur de la península ibérica, empujando a los reinos cristianos hacia el norte de España, ¿no? Entonces todo el sur de España, Sevilla, Córdoba, Málaga, Murcia y por supuesto Andalucía, entre otras, estaba totalmente tomada por esta cultura que en realidad fue bastante bien recibida, aunque parezca mentira, las invasiones no siempre son trágicas, ¿no? España se islamizó, adoptó gran parte de las costumbres árabes y, como ya les dije, el nuevo nombre fue Al-Andalus, ¿no? La invasión árabe fue bastante bien tomada porque era una invasión que no impositiva, ¿no? Permitía ciertas flexibilidades, era permeable. Además, al parecer, los reinos godos, la monarquía goda, había sido muy estricta y permitía muy pocas libertades y también tenía ciertas características xenofóbicas en un espacio donde pues el mundo se estaba encontrando, ¿no? En este epicentro planetario, ¿no? En cambio, los árabes pues tenían otras características, pactó con los nobles hispano-romanos, dueños de tierras, los permitió conservar sus dominios a cambio de un impuesto, permitió usar su lenguaje, inclusive su religión, ¿no? Porque la religión árabe era una mezcla entre judío y cristiana, entonces permitía
apertura en ambos sentidos. Es entonces que se puede, que fueron 8 siglos, ¿no? 8 siglos de intercambio y de influencia, y hasta 1492 de una gran impregnación de esta sonoridad, de esta cultura árabe, ¿no? Este movimiento generó todo un despliegue sonoro, musical, dancístico en esta zona que se impregnó también, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de las periferias del flamenco, aquí hay 1.000 millones de danzas o de musicalidades, pero les traigo esta musicalidad que se llama maluf, que es típica de Testur, en Túnez, que es en el norte de África, donde está la marca roja en el mapa, ¿no? Esto no es ni Arabia ni España, ¿no? Esto es el África. Pero con esta danza quiero dar testimonio de cómo se dejan huellas, ¿no? A partir de las historias se dejan huellas, y la danza trasciende las invasiones, trasciende las, las guerras, ¿no? Bueno, en este caso un poco más pacífica que la que luego fue de España hacia América, ¿no? Testur fue fundada por moriscos y judíos que huían de las torturas de Inquisición. Es decir, después de que España recupera su dominio cristiano, se impone la Santa Inquisición, y muchos moriscos y judíos, moriscos son los árabes, tuvieron que huir de España y se asentaron en este lugar, donde producto de todos estos intercambios, hicieron algunas musicalidades muy interesantes. Les voy a poner aquí un poquito de, de un poco de la música maluf. Entonces, nótese la mujer con el mantón sobre la cabeza, ¿no? En la ilustración del disco. Este es un disco muy hermoso de la Orquesta Andalusí de Túnez, ¿no? Nada menos. Entonces, ahí claramente las influencias árabes, muy distinto, o de repente no tanto, pero claramente distinto a los cantos sinagogales. Ambos, tanto los cantos sinagogales judíos como estas músicas, influencias árabes, nos remiten al flamenco, ¿no? Están en su periferia, y esta música del maluf ha sido grabada este siglo. Entonces, no es flamenco, obviamente, pero son sus huellas, ¿no? Lo que va dejando el paso de su historia. Muy bien, hasta ahora no hablamos de los gitanos, hemos hablado de los judíos, de los árabes, y bueno, cómo no pensar en los gitanos cuando hablamos de flamenco, ¿no? Em, Tampoco el flamenco es netamente gitano, ¿no? Es muy gitano, definitivamente gitano, pero justamente lo que a mí me asombra de esta danza es que es su universalidad, ¿no? También es gitano, también es judío, también es árabe, y ya veremos más adelante que también es americano, ¿no? Bueno, los gitanos, como muchos sabemos, son pueblos
nómades, migrantes que han pasado por muchas penurias justamente por esa condición que no pertenece ya a estos tiempos, que perteneció a otros tiempos. Y bueno, sus orígenes probablemente, aunque siempre tienen un halo de misterio, son en Europa del Este, Hungría, Rumania, Rusia, los Balcanes. Ahí en el primer mapa está señalado con una línea roja Rumania, ¿no? Muy cerca al mar Mediterráneo, aunque con salida hacia el mar Negro, pero con conexión directa hacia toda, hacia Italia, hacia España, hacia la península ibérica. Entonces, en su afán migratorio, ellos tenían muy cerca todo este territorio que es nuestro punto de estudio, ¿no? A diferencia de los musulmanes que llegaron de sur a norte, los gitanos llegaron de norte a sur, a España, por el otro lado de la península. En un principio, ellos, atraídos por todo el movimiento de este lugar epicéntrico que es hoy Andalucía, pero que siempre fue epicéntrico con los nombres que haya tenido a través de su historia, por su ubicación tan particular, y además frente a la llegada de los árabes y su permeabilidad y su desarrollo cultural, porque además los árabes tuvieron un súper desarrollo cultural como política de Estado, ¿no? Muchos grupos de gitanos llegaron atraídos a la península ibérica desde el norte, y para poder ingresar a España o a los reinos de esa época, eh, utilizaron la excusa de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ¿no? Esos caminos permitieron que ellos viajen desde el norte hacia el sur, que era un poco una curiosidad que al parecer tuvieron grupos en aquella época, utilizando los caminos de peregrinación y hablando con documentos de repente no reales de necesidades de llegar en peregrinación a Santiago de Compostela y con eso abrir las puertas a entradas que en un inicio no fueron tan masivas, pero luego sí que lo fueron, ¿no? Los gitanos llegan en un momento bastante, bastante crítico, ¿no? Porque cuando ya llega a ser un poco más masivo, ya no estamos hablando de los inicios de la toma de los árabes, sino justamente hacia los finales, ¿no? Entonces, en sus tiempos se dieron bastantes situaciones fuertes en las que ya España vuelve a tomar poder sobre la península ibérica y entonces expulsa judíos, expulsa musulmanes, expulsa también, de alguna manera no los expulsa, pero sí margina a los gitanos, ¿no? Entonces, acá les voy a dar unos datos, ¿no? La expulsión de los judíos fue en 1492. De los mudéjares, es decir, de los árabes, en 1502. Eso afecta directamente a los gitanos españoles, ¿no? En 1499 se promulga la primera pragmática antigitana de nuestra historia, en Medina del Campo, que va a obligar a los gitanos a asentarse con oficios conocidos en las distintas poblaciones peninsulares o, en caso contrario, ser expulsados. Todo aquello con el objetivo declarado de instalar a la vida sedentaria a la población para facilitar las levas y el pago de los tributos. Lo cierto es que esta medida iba en contra de los hábitos más profundos de los gitanos, aunque a pesar de ello, la mayoría optaron por permanecer en el país. En 1749, en plena colonia virreinato español en América, durante el reinado de Fernando VI, se produce un acontecimiento que ha quedado como un hito histórico de la xenofobia ancestral que ha existido contra los gitanos. En efecto, este año tiene su lugar la Gran Redada de gitanos, donde en una misma noche, el 30 de julio, fueron detenidas miles de personas de esta etnia que permanecieron en prisión durante años. Un gran número de familias gitanas, se calcula, en torno a 14.000 personas,
Fueron internadas en las minas de Almadén y en los arsenales de Cartagena, Cádiz y Ferrol. Medida de internamiento que duró hasta Carlos III en 1765, que permitió volver a sus casas a estos colectivos. Bueno, la historia de los gitanos es más que fascinante. Aquí yo estoy dando como una pequeña visión. Bueno, aprovecho para recomendarles que vean la película El Hachodrón, donde está su historia, ¿no? Estas migraciones pasan por toda una evolución musical. Quiero compartirles, está cargando. Y comparten ese sentir, ¿no? Bien, definitivamente una influencia más, no es flamenco, ¿no? Es gitano. Pero sabe a flamenco, suena flamenco, porque son parte de sus orígenes, ¿no? Entonces hemos dicho, para retomar, judíos, árabes, gitanos, moviéndose en todo este territorio, utilizando sus caminos, intercambiando danzas, sentires sobre todo, ¿no? Intercambiando maneras de vivir esos tiempos que son mucho más duros de nuestros tiempos de ahora, bueno, probablemente para algunas personas, donde en estos caminares se iban recogiendo e intercambiando, tal vez sin toda esta idea de lo puro que existe en estos tiempos, ¿no? Simplemente por el simplemente hecho de reconocernos humanos unos con los otros, ¿no? José Martínez Hernández, doctor en filosofía de la Asociación Flamenca de la Universidad de Murcia, dice: la grandeza del flamenco estriba precisamente, entre otros, en dos rasgos principales. Por una parte, se debe a su capacidad para acoger en su seno una riquísima gama de estados afectivos y emocionales, a su condición de música mestiza, de origen popular, especie de crisol donde se han fundido multitud de experiencias vitales. Por otra parte, el flamenco ha superado cualquier localismo o particularismo y ha devenido en una música universal con capacidad para dirigirse a todos los hombres. Bueno, suscribo totalmente lo que dice el doctor. Definitivamente yo no puedo mirar al flamenco como una danza de un solo país, ¿no? Y la historia no termina ahí, ¿no? Todavía estamos ahorita hasta 1492, 1400, un poquito más, ¿no? 1500, bueno, pues en 1492 llega Colón a América, ¿no? E inicia una invasión tremenda a los pueblos americanos. Seguimos hablando de flamenco como migración porque en sus orígenes, que todavía no terminamos de contar, sigue migrando este movimiento libre, universal de danza, y llega a América, ¿no? A mí me gusta pensar el flamenco como un fenómeno. No me gusta pensarlo como una danza tan simple, sino como un fenómeno, que acompañó, parecido a la gastronomía. Me gusta compararlo con eso que es universal, ¿no? Nuestros platos peruanos hoy tienen ingredientes de todo el mundo, ¿no? ¿Quién paró eso? Nos invadieron para comer hoy productos como el trigo o de repente la leche de vaca. Pues hay que reconocer que
que hay situaciones del ser humano, actividades en todo caso, que trascienden las guerras, ¿no? Y que dejan huellas de eso, ¿no? Todos los continentes han pasado por invasiones, no solamente América, ¿no? Y dentro de América, los mismos incas, los huari, los chancas, los chimús, inclusive los chachapoyas, invadieron también, ¿no? Entonces, es una parte de la condición humana y hoy reconocer nuestros orígenes se complejiza, ¿no? Porque tenemos ancestros americanos, ancestros amazónicos, andinos, y también tenemos ancestros hispanos, ¿no? Bueno, una manera de entender este fenómeno que yo le llamo el flamenco es a través del árbol genealógico del flamenco, del cante, de la danza flamenca, ¿no? El árbol es una manera bien interesante de entenderla porque intenta explicar a través de ramas o palos justamente cómo de una danza nacen otras, ¿no? Y van, yo me imagino, el árbol va evolucionando y creciendo, ¿no? Hasta ser algo muy frondoso, como lo que vemos aquí, ¿no? Este es un clásico árbol del flamenco. Todos los árboles del flamenco que he visto publicados son teorías, ¿no? Cada quien tiene su manera de entenderlo, aunque hay ciertas cosas inamovibles que pues lo hacen como su característica principal, ¿no? Siempre hay un tronco principal, como pueden ver, ¿no? Aunque ese tronco principal no siempre está conformado por las mismas danzas, ¿no? Entonces, me interesa en particular mirar esta rama que sale hacia la izquierda, que acaba derivándose en una gran rama vertical, otra rama vertical que le llaman cantes de importación, como podrán ver ahí, cantes de importación, ¿no? No hay una rama igual que esa, y esta característica de esta rama importante de cantes de importación es bastante recurrente en los árboles que se dibujan, ¿no? Estos cantes de importación hablan de la tremenda influencia americana en la formación del flamenco. Estamos hablando siglo XVI, XVII, XVIII, inicios del XIX, antes de la independencia del Perú, por ejemplo, o de varios, en general la independencia de América que se da en el siglo XIX. Después de eso es que se dibujan estos árboles, ¿no? Entonces, es innegable el impacto que tuvo a nivel dancístico y musical el descubrimiento de América, ¿no? Cuando miro el árbol del flamenco, me imagino que esta es una visión desde España, ¿no? Probablemente si nosotros quisiéramos, podríamos seguir ampliando o hacer nuestra propia visión, nuestro propio árbol de cómo desde América se mira el nacimiento de estas ramas, de estos palos, ¿no? Y otros que ya no son flamenco, pero que siguen saliendo del mismo árbol de la misma manera orgánica, ¿no? Me interesa en comparar algunos árboles del flamenco, ¿no? En este árbol, por ejemplo, tenemos a la soleá madre, danza madre del flamenco, en el tronco principal, ¿no? Muy bien colocada como eje del nacimiento de muchas otras danzas. En este árbol tenemos abajito, saliendo en una pequeña rama y de él no saliendo nada más, a los fandangos, ¿no? El camino hacia los cantes de importación son las cañas, las alegrías, los tangos, los tanguillos, ¿no? Y entre los cantes de importación tenemos el garrotín, las rumbas, las milongas, vidalitas, guajiras, colombianas, farrucas, bravianas, entre otras. Este es otro árbol del flamenco. Nuevamente podemos observar el gran tronco principal y a la izquierda esa rama de cantes de importación que siempre destaca, ¿no? Y que siempre está de un lado y del otro no. Este árbol me parece interesante porque vemos a un lado las palabras cantes de importación y al otro cantes autóctonos, a un lado y al otro del árbol, ¿no? Entonces hablamos de una especie de equilibrio entre importación y autóctonos en torno a este gran árbol central. A diferencia del anterior, aquí los fandangos están
en el tronco, donde estaban antes las soleaes, ¿no? Y en el camino hacia los cantes de importación está la soleá. Muy interesante porque ese camino, esa rama que nos lleva a los cantes de importación, esa rama que relaciona a la península ibérica con América, tiene ahí colocada a la gran madre de la danza, que es la soleá, ¿no? Nuevamente, entre los cantes de importación están las rumbas, las milongas, las farrucas, vidalitas, colombianas, garrotín. Y entre los cantes autóctonos, las nanas, la petenera. Un árbol más. Nuevamente en este árbol, claramente tiene una rama que va hacia los cantes autóctonos, donde están las peteneras nuevamente, y otra rama que camino entre la caña y la soleá va hacia los cantes de importación. Nuevamente la madre soleá ubicada en esta huella americana, ¿no? Y el fandango en su lugar estructural, ¿no? Muy interesante. Hay otras formas de dibujar los árboles del flamenco, como les digo, son teorías, ¿no? En este caso hay 4 ramas, ya no hay una rama, este es un árbol como más contemporáneo, ¿no? Ya no hay una rama principal, ¿no? Entonces salen una rama de los fandangos, otra de los tangos, las seguirillas, las soleaes, ¿no? Y los cantes de ida y vuelta, rumba, milonga, guajira, vidalita, colombianas, la sacan del árbol, ¿no? Esta idea de que estos cantes de ida y vuelta no son flamenco, o son las periferias del flamenco, o no son el flamenco puro, ronda la mente de mucho entendido, ¿no? Sin embargo, hemos podido observar cómo están en el árbol y son una rama muy importante, ¿no? Aquí volvemos a un árbol más tradicional con los fandangos estructurales. Me gusta hacer énfasis en el tema de los fandangos porque de ellos vamos a hablar, con la clara y fuerte rama hacia los cantes de importación, camino por la caña, camino por la soledad, por los tangos, y una rama de cantes autóctonos, ¿no? Y en el medio, todo un camino, ¿no? De los estilos camperos, fandangos, bandolas, verdiales, malagueñas. A mi gusto, a mi manera de mirar, posicionándose como una danza netamente mestiza y como una danza que se relaciona entre América y España. Es lo que miro cuando miro este árbol, ¿no? Entre los cantes de importación, aquí están las guajiras, milongas, colombianas, farrucas, rumbas. Estos nombres nos suenan, ¿no? Guajira, milonga, colombiana, rumba. Estos nombres nos suenan más allá de España, ¿no? Bueno, les decía que me parecía importante hacer un énfasis en el fandango, porque creo que hay algo muy importante que conocer y que decir sobre eso, ¿no? En 1732, en el Diccionario de Autoridades, 1732, estamos hablando siglo XVIII, en plena colonia, en pleno virreinato americano, ¿no? El Diccionario de Autoridades define así al fandango: baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. Interesante, ¿no? Estamos hablando de que esa danza que aparece en muchos de los árboles como eje del flamenco, en 1732 era un baile traído de las Indias. Es decir, que lo más probable es que el fandango haya nacido en América. Esa madre, esa danza madre, aunque claro, antiguamente tenía pues otro son, era alegre, hoy sabemos que los fandangos son más bien dramáticos, ¿no? Pero acá se encuentra documentariamente estos orígenes indiscutibles, ¿no? No van a referirse así a una danza autóctona, sino justamente el fandango nos habla
de migraciones nuevamente y de mestizajes, ¿no? Hay algo interesante con su nombre, ¿no? Termina en Angó, Angó, y se cree, se piensa, se viene estudiando que igual que tango o landó peruano, estas terminaciones, corresponden a influencias claramente afroamericanas, ¿no? Hemos hablado de que el flamenco es influenciado por la cultura africana, básicamente en un inicio, en los siglos XIII y en adelante, básicamente por los pobladores, los grupos del norte del África, ¿no? Que eran musulmanes. Pero cuando ya hablamos de la influencia afroamericana, estamos hablando de cómo la esclavitud trajo no solamente todas las tragedias, injusticias que así lo hizo, ¿no? Sino también trajo ritmos y movimientos que del África llegaron a nuestro continente, ¿no? Y eso deja una huella, en este caso en los nombres de varias de nuestras danzas y de las danzas del flamenco, ¿no? Como el fandango, el tango, sí, tiene esa sonoridad africana del landó, fandangó, tango, ¿no? Entonces es muy interesante entender cómo no es tan simple como decir que el fandango es la madre y está en el centro, sino que esta también es producto de otros mestizajes y de otras influencias, ¿no? Bueno, aquí vemos qué sucedía en esos tiempos, cómo eran los viajes que ya cruzaban el Atlántico, ¿no? Claramente toda la península ibérica era un epicentro en el mundo, está justo en el medio de toda esta situación, ¿no? Ya el intercambio con todo el Asia, el África y Europa era potente, y más estos viajes en carabelas hacia América, pues hicieron que, si hablamos de mestizaje, estamos hablando del mestizaje más fuerte, ¿no? Que unía pues 4 de los 5 continentes, ¿no? Evidentemente, la llegada de las embarcaciones desde Europa era hacia Centroamérica, y es así que Cuba se convierte en otro epicentro, tanto para la invasión como para el intercambio de situaciones, emociones a través de la danza y del cante, ¿no? Este tiempo es muy interesante porque ya desde esos momentos existía, es interesante analizarlo, ¿no? Porque en esos momentos ya en España existía una especie de desprecio por lo venido de las Indias, ¿no? En la idea del criollo, que es el español nacido en América, era como un personaje con menos derechos probablemente, venido a menos, y lo que viene de las Indias pues no es lo puro, digamos, ¿no? Es esa idea que a veces también se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Acá les voy a leer un poquito de lo que se decía, ¿no? En los versos de Bartolomé de Argensola en el siglo XVII dice: haz que en tus aposentos no consienta un paje disoluto, ni allá suene canción de las que el vulgo vil frecuenta, canción que de las Indias con el oro viene, y con él afeminarnos y perdernos con la lasciva cláusula entretiene. Siglos después, el solitario cefarín, Estefanes Calderón, sigue con la misma idea y dice: en vano es que de las Indias lleguen a Cádiz nuevos cantares y bailes de distinta, aunque siempre sabrosa y lasciva prosapia. Jamás se aclimatan si antes, pasando por Sevilla, no dejan en vil sedimento lo demasiado torpe y lo muy fastidioso y monótono a fuerza de ser exagerado. Interesante, ¿no? Entonces el fandango en esos tiempos y otras músicas eran rechazados, ¿no? Eran rechazados por venir de las Indias, por tener ese otro sabor. Entonces nos ponemos a pensar sobre este rechazo de los cantes de ida y vuelta, y cómo ha ido ese pensamiento de ir rechazando o tener esa idea de lo puro, ¿no?
pues no compagina mucho con la historia, ¿no? Me hace recordar al racismo, ¿no? En el cual todos somos una mezcla y alguien quiere rechazar, ¿no? A un mezcladito, cuando pues las mezclas vienen desde mucho antes a nuestra existencia, ¿no? Otro tema importante de esta época de analizar es este tema de los puertos, los gitanos y el comercio, ¿no? Les voy a leer un dato que me parece relevante. En 1749 se produce otro hecho de enorme interés para la historia del flamenco. La gran redada que se ordenó contra los gitanos de toda España. De Andalucía a la Baja fueron a parar al arsenal de la Charraca, en la isla de San Fernando, Cádiz. La concentración de esta gitanería en aquel lugar, sin ninguna duda, contribuyó mucho a que fuese precisamente allí, en la bahía gaditana, donde comenzó a gestarse la música que hoy reconocemos como flamenco. El puerto y Cádiz, cabezas de América desde 1700 y puertos muy ligados con el tráfico colonial desde 1493. La isla y el puerto real, cunas de ilustres cantaores de todas las épocas. Planeta, Fillo, Nitri, Camarón, seguramente descendientes de aquella casta paria que se les llamó gitanos y forjaron una de las músicas más fascinantes del planeta. Interesante, porque hemos hablado de las embarcaciones viajando, ¿no? Y bueno, esas embarcaciones partían de algunos puertos y que fueron justamente los espacios donde, después de esta redada, fueron a parar muchos de los gitanos, con su música, obviamente, ¿no? Y entonces, la situación de los gitanos en esos tiempos no era una situación óptima, libre, ¿no? Muchos de ellos viajaron en condiciones muy deplorables hacia América, con su música, pero en pobreza, y en aventura, ¿no? En intercambio. No viajaron representando el flamenco, los orígenes gitanos del flamenco de esos tiempos, no viajó representando a España, ¿no? Sino más bien viajó en carne de gente que estaba siendo parte de una gran redada en contra suya, ¿no? Por parte de los reinos, de los reyes católicos, ¿no? Entonces, ese es el viaje del flamenco a América, ¿no? No es una imposición cultural, sino parte de toda una situación complejísima de problemas muy propios de sus tiempos relacionados a la xenofobia que pues hasta ahora existen, pero que en esos tiempos eran más radicales. Entonces, así es como llega este cante, esta música, esta sonoridad andaluza, muy gitana, pero con estas influencias judías y árabes, que empieza a mezclarse luego ya con el sentir de esta llegada a lo que le llamaron el Nuevo Mundo, o este descubrimiento de un territorio tan vasto, con culturas tan complejas como lo es América, ¿no? Estos viajes no eran fáciles, ¿no? Y acá hay otra característica importante de estos tiempos, porque no es que en estos tiempos en Europa pues había las grandes orquestas, ¿no? Y la música clásica y todo este tema complejísimo de la música, pero eso no se trasladó a través de no tan rápido al menos, ni tan popularmente a través de las carabelas, ¿no? Ni tampoco a través de los caminos que viajaron de Centroamérica hacia Sudamérica, hacia el Perú y otras ciudades, ¿no? En esos tiempos, la música era lo que se le llama monodista, es decir, un cantante, un guitarrista, o el cantante y era el guitarrista a la vez. Entonces, fueron tiempos en los que pequeñas músicas que nos hacen recordar a los cantantes del campo, a lo pequeño, a lo simple, ¿no? Esa era la música que se iba trasladando, ¿no? En esos tiempos es que aparece la guitarra, nada menos, ¿no? Les voy a leer un poquito sobre esta idea de la aparición de la guitarra. Es la época de los bajos ostinatos, de los monodistas. La vihuela de mano desplazó al laúd, la vihuela llamado vihuela de Flandes, y a partir de 1578 se sustituye por la guitarra. Importante elemento mundial para la música, ¿no?
que nació justamente luego de todos estos movimientos migratorios y el encuentro, el choque de culturas con América y España. La invasión también trajo la guitarra, ¿no? Lo otro importantísimo, que ya lo hemos hablado un poquito, es sobre la influencia de la cultura africana a través de la esclavitud, ¿no? En la música. Los ritmos africanos heredados desde América hacia Europa, o sea, del África a América, de América a Europa, se da como un ida y vuelta más, ¿no? Son contundentes en la determinación de la sonoridad flamenca, ¿no? Se habla de la rítmica acéfala, la que determinó muchos de los ritmos como la soleá y que provienen definitivamente desde el África, ¿no? Me gustaría recordar ahora unas palabras de Victoria Santa Cruz, ¿no? Gran estudiosa peruana, que decía que el negro nunca fue esclavo. Decía que el negro nunca fue esclavo porque nadie pudo conquistar sus ritmos, ¿no? Y que más bien los ritmos afro conquistaron el mundo, ¿no? Y el flamenco es testimonio de esa conquista africana a través de sus ritmos, ¿no? Es muy interesante la cosmovisión africana y las ideas que transmite Victoria Santa Cruz, porque ella plantea que los ritmos existen para conocerse a uno mismo, ¿no? Y son secretos de la humanidad que permiten al ser humano hacerse una mejor persona, ¿no? Y ese es el aporte del África esclava de los siglos XVI, XVII y XVIII al mundo, a la música peruana, a la música americana, a la música europea y específicamente al flamenco, ¿no? Bueno, un poco indagando en cuáles son estas danzas que se daban en estos tiempos, siglo XVI, XVII, XVIII, que no son flamenco, pero que forman parte de su origen americano, ¿no? Encontramos la zarabanda y la chacona como dos danzas de suma importancia, que son danzas criollas, digamos, ¿no? Nacidas por españoles acá, pero también de españoles y sus fusiones, ¿no? Entonces la zarabanda y la chacona, la zarabanda específicamente es un baile de origen americano que llegó a las costas andaluzas a finales del siglo XVI, ¿no? Que derivó luego en la chacona, ¿no? Y estas danzas también son una gran influencia que tuvieron para Europa, ¿no? Se dice que Bach y Händel se influenciaron en ellas, ¿no? Voy a hacerles escuchar un poquito a qué suenan estas músicas, ¿no? Esta es la zarabanda. Y ahora un poquito de la chacona. Esas sonoridades que nos recuerdan al medioevo, pero que también tienen un sabor totalmente americano. Muchas de estas músicas fueron registradas por los sacerdotes de diferentes congregaciones en América.
Interesantísima la chacona. No sé si les pasa a ustedes, pero para mí es muy parecida, me trae muchos recuerdos a la marinera, ¿no? Entonces estamos hablando de las músicas que fueron creadas acá en América y que han viajado, ¿no? Entonces se habla de que todo este elemento traído de las Indias o de América no solamente influencia las danzas de ida y vuelta, sino influencia todo el flamenco, ¿no? Así como lo hicieron los cantes inaugurales, la música árabe y por supuesto pues los gitanos, ¿no? Bueno, les decía que Cuba es un epicentro en toda esta situación. Muy rápidamente, decirles que danzas que no son exactamente flamenco, pero están relacionadas al flamenco, como las habaneras, las guarachas y el punto cubano, se dan tanto en América como en Europa, en España, ¿no? Entonces, habaneras hay cubanas y hay españolas, igual que guarachas, el punto cubano igual, ¿no? Y estas derivaron en dos danzas que son netamente flamencas, que ya están en los palos, que están en el árbol, ¿no? Como la guajira, que es una danza muy característica y muy bailada, ¿no? Y la rumba, ¿no? La rumba que de repente tiene un poquito más de prejuicios cargados encima, justamente por ser una danza de ida y vuelta, ¿no? Pero la guajira sin duda no lo es, ¿no? Para mí todas son danzas de gran importancia porque marcan todo ese camino, ¿no? Ese camino de huellas y de influencias y de cómo la danza trasciende las invasiones, ¿no? Cuba es un epicentro en todo esto y bueno, habría mucho que hablar de ella, pero vamos a sintetizarnos, ¿no? Volvemos al árbol, ¿no? Y entonces volvemos al punto de los cantes de importación, a esa rama donde está saliendo, y en esa rama reconocemos varios nombres, como les decía, ¿no? Bueno, está la guajira, guajira hay cubana, guajira hay española, están las rumbas, igual. Las colombianas, que dicen que de repente debieron ser colombinas, no tanto relacionados a Colombia, sino a Colón, pero sin duda una reminiscencia americana. Las milongas y los tangos flamencos, las milongas y los tangos argentinos, las peteneras que no están en cantes de importación, sino como ustedes pueden ver, están en cantes autóctonos, que tienen una historia sumamente interesante que ahora no vamos a ahondar, pero existen peteneras mexicanas también, como danza tradicional, y hay información sobre el posible origen americano de las peteneras. Bueno, en eso no vamos a ahondar ahora, pero con seguridad les digo que todas estas danzas tienen su espejo en los dos lados del Atlántico, ¿no? No se bailan igual, no suenan igual, se llaman igual, ¿no? El nombre de la toponimia no es cualquier dato, ¿no? Es un dato de suma importancia. Y solamente nos habla de este intercambio, ¿no? Y luego está la farruca, que la pongo un poquito más abajo, que está dentro de los cantes de importación, pero hoy es una danza, pues, para el flamenco de suma representación, ¿no? Entonces tenemos a la guajira y a la farruca, cantes de importación, cantes de influencia americana, que son ejes de lo que significa danzar el flamenco, ¿no? Sin duda, cuando yo veo danzar una farruca, recuerdo a los chalanes peruanos, ¿no? Danzando también. Bien. Y llegamos así al Perú, ¿no? Esta imagen es impactante porque no es Andalucía, no es ningún pueblo musulmán, ¿no? Es nada menos que Lima, ¿no? Lima se volvió un pueblo musulmán, casonas andaluzas, tallados mudéjar, mujeres con velo tapadas, ¿no? Eso no solamente es la imagen, también su musicalidad, ¿no? Y entonces la tapada es patrimonio de nuestro país, ¿no? Es patrimonio y a la vez representa nuestra herencia hispana, ¿no? Conflictiva herencia hispana, producto de una invasión, pero herencia al fin, ¿no? Nuestras casonas, nuestras iglesias coloniales forman parte hoy de nuestro patrimonio, conflictivo patrimonio,
que nos recuerda muerte, destrucción, el Tahuantinsuyo cayendo, pero herencia al fin, ¿no? Y del cual somos producto, ¿no? De estos tiempos es que nace la Zamacueca, ¿no? La Zamacueca es una danza propia de esos tiempos y se extendió por completo, ¿no? Por completo. He encontrado datos que, por ejemplo, Antonia Merced, que es gran investigadora de flamenco de fines del siglo XIX, perdón, inicios del siglo XX, danzó una zamacueca en España como parte de sus espectáculos, ¿no? Interesantísima la zamacueca, ¿no? Una gran mezcla donde ya los ritmos nativos y afroamericanos entraron con mayor contundencia, pero que tiene súper influencia de la música venida de la península ibérica, de España, ¿no? Ya por el siglo XIX, antes de la República, antes de que se declare la independencia, durante y probablemente después, se hizo sumamente popular, ¿no? Esta es una ilustración de Pancho Fierro, que registra varias zamacuecas, varios bailantes, ¿no? La zamacueca era también de las clases populares, ¿no? Considerada una danza atrevida, ¿no? Se decía que con decencia no hay zamacueca bien bailada. Su historia es compleja, ¿no? Se dice que viene de samba culeca, referido a la frase de la gallina cuando empolla sus huevos. Samba, la voz samba, relación con los estribillos cantados. Samba que te da, samba la batalla, ¿no? En Ecuador se le llamó la cueca, ¿no? Es decir, esta danza, producto de todas estas influencias hispanas y también afros e indias acá en América, se extendió por Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Se dice que los orígenes, cuando se estudia a la zamacueca, se dice que sus orígenes dancísticos hispanos se remiten a la jota, ¿no? La jota tampoco es flamenco, sin embargo es una de las danzas ejes de la cultura hispana, ¿no? Que también dejó sus huellas en nuestros ritmos, ¿no? Y la zamacueca es la madre de las marineras, ¿no? Vamos a leer acá un poquito. En su libro El legado musical del Cusco barroco, José Quesada cita al musicólogo argentino Carlos Vega. La línea, gallarda, corriente, canario, zarabanda, chacona, jácara, rastro, tárraga, fandango, samba, zamacueca, cueca, marinera, por ejemplo, enunciada a grandes rasgos y sobre eslabones ausentes y posibles anacronismos, representa una constante coreográfica a lo largo de 400 años. Es una línea que oscila lentamente, marcando los ascensos y descensos, salón, campaña, salón, con una sola posible ablución primitiva en la fuente etnológica preeuropea, donde era directamente imagen de la asociación sexual. Línea perdida y hallada. Danzas abandonadas, retomadas, triunfantes, desechadas, pero nunca inventadas dos veces. Muy interesante, ¿no? Como este autor declara una línea directa, ¿no? Entre la marinera y estas danzas, de las cuales algunas ya les hablé, como la zarabanda y la chacona. Las marineras, limeñas, norteñas, serranas, son una de nuestras principales danzas nacionales y representantes de nuestro país, así como la tapada y las iglesias coloniales son nuestro patrimonio, nuestras marineras también, ¿no? Y representan esta herencia hispana, y a partir de esta herencia hispana, nuestra herencia, ¿por qué no decirlo? Judía, árabe, ¿no? Gitana, que llega acá y se transforma.
Cuando se hablaba de las marineras, también se daban muchos nombres y muchas excepciones en los tiempos de su formación, ¿no? Se hablaba que la marinera es un baile de tierra, ¿no? Hoy decimos que cuando danzamos el flamenco lo danzamos a tierra, ¿no? La mozamala, se llamó la mozamala, la chilena, el maicito, chocolate, baile de pañuelos, ¿no? Encuentro en el pañuelo un elemento muy particular, ¿no? Muy particular. Estuve intentando buscar danzas de pañuelo hispanas, antiguas, ¿no? Y por ahí encontré algunas familiares de la jota que nos hablaban de un pañuelo, pero en realidad no es tanto, ¿no? Y es interesante que sea justo la danza del pañuelo, que es una danza similar a la jota, una danza hispana, ¿no? Que justamente sea, y hablar de que las marineras tienen origen en la jota, ¿no? Siento que el pañuelo es una manera de hablar de lo criollo, de lo americano, ¿no? En estas danzas, y que marca la diferencia entre ser de aquí o ser de allá, ¿no? Me parece sumamente interesante y un punto para explorar, ¿no? Pero no son las únicas huellas que quedan en nuestro país de esta llegada, ¿no? El caballo y la danza con el caballo es algo tan importante para ambas culturas, ¿no? Pues veamos bailar una mujer, una marinera y un caballo, y un chalán. Ahora veamos bailar una flamenca y un caballo. Si hablábamos de espejos, pues acá hay otros, ¿no? Claramente otro espejo que marca, ¿no? Ambas culturas. El caballo, más allá de su utilidad, de cómo trasladó las armas que mataron a nuestros incas, de cómo trasladó a Pizarro y a los conquistadores que destruyeron nuestro Tahuantinsuyo, el caballo se quedó bailando, ¿no? A su manera, con sus bailarines con pañuelo. La danza trasciende nuevamente. Me gusta creer en eso, ¿no? Otro elemento importantísimo y también trascendental es la guitarra, ¿no? La guitarra, más allá de la guitarra flamenca que acompaña a nuestra pasión de las que la danzamos, pues la guitarra andina, miren a qué sabe. Javier Echecopar. Me pregunto cuando escucho esta bellísima guitarra, si es que no transmite los mismos sentimientos de los migrantes, del pueblo, de la lucha, de la pobreza, de la sobrevivencia que dejaron impregnados los judíos, luego los árabes, luego los gitanos que viajaron, y toda esa migración, esa fuerza, esas penas andinas, ¿no?
de la caída de nuestro Tahuantinsuyo, ¿acaso no habrán sentido lo mismo? Si al final el arte es sentimiento, ¿acaso no habrán sentido lo mismo los gitanos cuando fueron expulsados que los americanos cuando fueron invadidos? Interesante, ¿no? Al final lo que se comparte son sentires, ¿no? Y uno alimenta al otro. Pues las huellas españolas en nuestras danzas tradicionales son fortísimas, ¿no? Solo voy a dar acá dos puntuales ejemplos, son infinitas, ¿no? Una es la Waka Waka de Puno, donde la sátira toma el rol del torero, el toro como ancestro animal ancestral, toma el protagonismo, el toro que había sido también traído de España, pero también abusado por la idiosincrasia de dominación, ¿no? En este caso representada por el torero, y cómo la lechera se alía al toro para tener la leche de la vaca, pero también para danzar juntos, ¿no? Y vencer al torero, ser más poderosos que ella, ¿no? Aceptando que existe una dominación a la cual combatir y también que existe algunos que se aliaron entre el mundo andino y el mundo hispano, ¿no? Como en este caso el toro y la lechera, ¿no? O la chumaichá de Chachapoyas, que es una danza tradicional poco conocida, pero que está adentro, ¿no? Si ustedes piensan dónde es Chachapoyas, es en la ceja de selva del norte del Perú, súper adentro, y ahí se baila estas influencias españolas, obviamente con su pañuelo, pero con los encajes propios traídos desde España, ¿no? Nuestras danzas tradicionales están impregnadas de esta herencia, ¿no? Y como siempre, las cosas no son solo de ida, no solo es que ellos llegaron, sino que también nosotros entregamos, ¿no? Y aquí está el gran protagonista del Perú y el flamenco, que nada menos que el cajón peruano, que luego se convirtió en el cajón flamenco, y eso no fue en tiempos antiguos. Me encanta pensar en el cajón flamenco, porque eso fue en el siglo XX, el siglo pasado. Fue Paco de Lucía el que lo introdujo, y es muy interesante porque la introducción de este instrumento americano, contemporáneo, de raíces afroamericanas, confirma todas estas teorías de la presencia rítmica y sonora de lo afroamericano en el flamenco, que la reconoce Paco de Lucía, y también confirma la vocación flamenca por el mestizaje, por la fusión, por la libertad, por el compartir sentires, ¿no? Lo cual para mí es contundente, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de Paco de Lucía, qué fue lo que dijo con respecto al cajón peruano. Bien, iba yo con el sexteto, el grupo mío de gira por América, y llegué a Perú y el embajador de España en Perú, que era un Luca de Tena, no me acuerdo de su nombre, un hombre muy cariñoso, muy simpático, nos dio una fiesta en la embajada e invitó a otros muchos embajadores de otros países que estaban ahí en Lima. Y a la fiesta vino Chabuca Granda, que era una cantante muy famosa peruana, que hizo entre otras canciones así famosas La Flor de la Canela. Una señora ya mayor, llegó ahí con un negro que tocaba el cajón, Caitro, un tío muy cariñoso, luego se hizo amigo mío, y siempre que volvía a Perú, venía a verme y nos íbamos por ahí a tomar copa y demás. Entonces, yo vi el cajón y me llamó mucho la atención. Luego cogí la guitarra y empecé a tocar con él, y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco. Porque siempre hasta ahí habíamos tocado con palmas, pero la palma no tiene consistencia, y los brazos tocando la palma en un concierto pues te los revienta, y no tiene la precisión que tiene que tener un grupo. Y usábamos bongos, usábamos congas, y el cajón pues tiene el sonido este agudo del tacón de un bailao y el grave de la planta. Y además, para los gitanos, un instrumento que es así de grande, lo puedes llevar contigo a cualquier sitio, lo puedes tener en tu casa, porque una batería no cabe normalmente
en ese tipo de casa que tienen los flamencos, ¿no? Y bueno, le digo, Caetro, ¿cuánto quieres por el cajón? Y se lo he hecho yo. Digo, no, dime cuánto vale. Y me pidió como 12.000 pesetas a cambio de... Se lo di a Rubén. Y digo, Rubén, mira, este va a ser nuestra percusión. Y en 3 o 4 días estábamos ya tocando con él. Llegamos a Madrid y fuimos ahí a la casa de campo en un teatro que había en el parque de atracciones de la casa de campo. Y ahí, pues, todos los niños que tocan en el cajón hoy están ahí con sus padres, con los hijos de Ramón el Portugués, Guadiana, de los Habichuelas. Y a partir de ahí, pues, fue como un reguero de pólvora. Un reguero de pólvora desde el Perú, nada menos, ¿no? Nada menos. Perú, cuna de danzas coloniales, virreinales, que influyeron en toda América, ¿no? Y el cajón flamenco regresó a España, o fue de vuelta a España, haciendo énfasis en estos ritmos, ¿no? Como dice Paco de Lucía, sin duda eran los ritmos del flamenco, ¿no? Él reconoce que esa es la percusión del flamenco, la reconoce, ¿no? Y a través de eso reconoce esta historia que nos hace entender esta danza como un fenómeno, nos hace entender cómo la danza trasciende las épocas y nos hace entender que cuando hablamos de flamenco, hablamos del mundo, compartimos sentires, hablamos de la calidad humana, de la humanidad, ¿no? Antes de terminar, quería darles un dato adicional. Hemos hablado de América, pero esta historia hacia el Asia tiene también unas idas y vueltas bastante importantes que no aparecen en el árbol genealógico del flamenco, pero que es parte de una investigación que vengo trabajando con una compañera bailarina de buto que se llama Simone Melo, ella es brasilera, que me hace conocer a Antonia Mercé, gran bailadora nacida, llamada a la Argentina porque nació en Argentina, pero de familia europea, padre y madre, y vivió mucho tiempo en España y estudió profusamente las danzas y marcó la historia del flamenco en sus orígenes, ¿no? Ella viajó a inicios del siglo XX a Japón difundiendo el flamenco como patrimonio español, ¿no? Y fue maestra de nada menos que Katsuo Ono, el creador, el origen de la danza Buto, que es una danza contemporánea japonesa, ¿no? Katsuo Ono se inspira en Antonia Mercé para generar su pieza, La Argentina, pieza clásica de la danza Buto, que se inspira en el flamenco. Y él, Katsuo Ono, decía que cuando veía a danzar a Antonia Mercé, encontraba que esta mujer mostraba sus luces y también y era hermosa y mostraba también sus oscuridades y era capaz de reproducir lo difícil y lo cruel de la humanidad. Producto de este impacto que tuvo la Merced en Katsuo Ono es que él indaga en estas premisas de la danza Buto sobre las sombras y las oscuridades y luego genera a partir de su propia tradición pues todo un movimiento que hasta el día de hoy es parte de la historia de la danza contemporánea del Japón, ¿no? Con esto quiero decirles que el flamenco está mucho más allá y que sus periferias son fértiles, fructíferas. Hoy hacemos flamenco teatro, hacemos flamencos mezclados, nos hablan de que tal vez deberíamos empujarnos hacia un flamenco puro. Yo postulo que el flamenco nunca lo fue y me ubico en sus periferias para hablar de esta fertilidad y esta riqueza y esta inspiración, esta humanidad, esta trascendencia a las culturas que esta bellísima e intensa danza nos brinda, nos mueve y nos transforma. Bueno, con esto termino mi conferencia. Espero que les parezca que haya aportado en algo a sus conocimientos
sobre el flamenco, tanto para la gente que no conoce mucho y tal vez un poquito hacia la gente que ya es experta, ¿no? Agradezco mucho a Rutsea y a todas las personas del comité organizador por permitirnos ordenar nuestras ideas y difundirlas. Y bueno, larga vida al Congreso Iberoamericano de Flamenco. Un beso para todos y sigamos danzando.